¿Alguna vez te has preguntado sobre las palabras enigmáticas de Primera de Pedro 3:19? ¿Quiénes son los espíritus encarcelados a los que Cristo predicó? Este versículo ha sido objeto de debate y fascinación a lo largo de los siglos, y en este video nos sumergimos profundamente en su significado y las diferentes interpretaciones que ha suscitado. Te animo a que veas el video hasta el final para que conozcas las dos teorías comúnmente más aceptadas por los cristianos. El contexto bíblico de Primera de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este versículo forma parte de un pasaje que comienza en el versículo 18, donde se habla de la muerte de Cristo en la carne, pero siendo vivificado en espíritu. El descenso de Cristo al Hades es una doctrina que encuentra uno de sus fundamentos bíblicos en Primera de Pedro 3:19, aunque este versículo debe ser interpretado en el contexto más amplio de la teología cristiana. Este concepto teológico, que forma parte de las creencias tradicionales de muchas denominaciones cristianas y se menciona en el Credo de los Apóstoles, sostiene que después de su muerte en la cruz y antes de su resurrección, Jesucristo descendió al Hades o al lugar de los muertos. Este descenso no se entiende como un acto de sufrimiento adicional para Cristo, sino más bien como una proclamación de victoria y autoridad sobre la muerte y las fuerzas espirituales del mal. En Primera de Pedro 3:19 se habla de que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que ha llevado a diversas interpretaciones sobre qué significaba exactamente esta predicación y quiénes eran estos espíritus. Una de las interpretaciones sostiene que estos espíritus encarcelados se refieren a ángeles caídos, basándose en pasajes como Génesis 6:1-4, donde se menciona a los hijos de Dios que son interpretados como ángeles uniéndose con las hijas de los hombres, o sea, mujeres de carne y hueso. También lo relacionan con el libro de Enoc, donde un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes que descendieron a la tierra y pecaron al casarse con mujeres humanas, dando lugar a los Nefilim, una raza de gigantes. Enoc relata cómo estos ángeles fueron castigados por sus actos, siendo encarcelados en el Tártaro, una región oscura del Hades. También es relacionado con 2 de Pedro 2:4 y Judas 6, este versículo menciona que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a cadenas de oscuridad, para ser reservados al juicio. Esto parece reflejar la narrativa del libro de Enoc. Y finalmente Judas 6, aquí se dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, están guardados en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Esta descripción también parece alinearse con la historia de los vigilantes en el libro de Enoc. Al entender que tanto 2 de Pedro 2:4 como Judas aluden a la historia de los vigilantes del libro de Enoc, se puede inferir que el término espíritus encarcelados en Primera de Pedro 3:19 podría referirse a estos ángeles caídos. Una interpretación es que Cristo fue a anunciar su victoria sobre la muerte a los espíritus allí presentes, aunque hay desacuerdos si esos espíritus eran creyentes incrédulos o ambos. Pero en lo que sí están de acuerdo la mayoría es que Jesús no fue a predicar el Evangelio. Eso involucraría una doctrina de una segunda oportunidad que es antibíblico. En esta interpretación, la predicación de Cristo más bien se ve como una declaración de su victoria sobre la muerte y el pecado. Algunos teólogos creen que Cristo anunció su victoria a las almas de los justos que habían muerto antes de su encarnación. Esto podría incluir a figuras del Antiguo Testamento que esperaban la redención. Otra idea es que Cristo bajó para liberar a los justos y llevarlos al cielo o al paraíso como Abraham a Moisés, entre otros. Aunque la idea de que también se dirigiera a los injustos se basa en una interpretación más amplia del acto redentor de Cristo, sugiriendo que su victoria sobre la muerte tiene implicaciones universales, aunque no necesariamente implica la salvación universal. Noé como mediador en el descenso de Cristo es la otra teoría aceptada por los cristianos. La interpretación del descenso de Cristo al Hades como mediación a través de Noé es una perspectiva teológica que busca entender Primera de Pedro 3:19 en el contexto de la figura de Noé del Antiguo Testamento. Esta interpretación no es la más común, pero ofrece una visión única del papel de Cristo y su obra redentora. Vamos a explorarla en detalle.
En esta interpretación, Noé se ve como un tipo o prefiguración de Cristo. Así como Noé fue un mediador de salvación para su familia a través del arca, Cristo es el mediador final para toda la humanidad a través de su muerte y resurrección. En este contexto, los espíritus encarcelados se interpretarían como las personas de la época de Noé, quienes estaban espiritualmente encarceladas por su desobediencia y rechazo a la predicación de Noé. Esta interpretación destaca un paralelismo entre Noé y Cristo. Así como Noé ofreció una oportunidad de salvación a través del arca durante el diluvio, Cristo ofrece salvación a toda la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. Esta perspectiva sostiene que cuando Pedro se refiere a Cristo predicando a los espíritus encarcelados, en realidad está hablando de Cristo predicando a través de Noé. Según esta visión, Cristo, en su naturaleza divina, estaba presente y trabajando incluso en los tiempos del Antiguo Testamento. En resumen, 1 de Pedro 3:19 es un versículo que ha capturado la imaginación y estimulado el debate teológico a lo largo de los siglos. Hemos explorado varias interpretaciones, desde la idea de que Cristo predicó a los ángeles caídos, hasta la noción de que su proclamación fue dirigida a los espíritus humanos en el Hades, y hasta la teoría de que Cristo estaba presente en el Espíritu a través de la predicación de Noé. Cada una de estas interpretaciones nos ofrece una ventana única hacia la comprensión de la naturaleza y el propósito de la muerte y resurrección de Cristo. Ya sea que veamos este pasaje como una afirmación de la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte, o como un reflejo de su autoridad sobre todas las esferas, una cosa queda clara. 1 de Pedro 3:19 es un recordatorio de la profundidad y el misterio de la obra redentora de Cristo. Este versículo nos desafía a profundizar en nuestra comprensión de las Escrituras y a reflexionar sobre el impacto de la vida, muerte y resurrección de Cristo en nuestra propia vida espiritual. Nos invita a considerar cómo la historia de la salvación, que se extiende desde los tiempos antiguos hasta la actualidad, afecta nuestra fe y práctica diarias. Mientras continuamos explorando y debatiendo las ricas capas de significado en 1 de Pedro 3:19, podemos estar seguros de una cosa: en Cristo encontramos una fuente inagotable de sabiduría, esperanza y salvación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los pasajes más intrigantes del Nuevo Testamento. No olvides suscribirte para más exploraciones bíblicas y compartir tus pensamientos y reflexiones sobre este versículo en los comentarios a continuación. Hasta la próxima.